Querigma en familia. Hola a todas las familias amazonenses, bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Querigma en familia. Recuerden que Querigma es esa buena noticia que llega a tu hogar, que llega a tu familia. Así que gracias por permitirnos entrar en tu hogar con esta buena noticia. Recuerden también que Querigma es una producción del Secretariado Catequístico del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. También te recordamos que puedes seguirnos por nuestras redes sociales. Cualquiera de nuestras redes sociales, la que más difusión tenga en ti, puesto que por allí hacemos una interacción y tú nos permites seguir estando online. Recuerda también que por nuestro canal YouTube puedes visualizar cualquiera de nuestros programas que ya ha sido grabado y además darle like y tocar la campana. Así nos concedes también el honor de seguir en estos espacios de redes sociales sirviendo para todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa muy hermoso. Es el tema que desarrolla el mes de la Biblia, octubre como el mes de la Biblia, en esta celebración tan importante de la palabra de Dios. Hoy me acompañan, como siempre, mi querida amiga Rosa Meléndez. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien. Y tenemos para todos ustedes un invitado muy especial, el padre Carlos Alexis Gutiérrez. Bienvenido, padre. Gracias, un gusto saludarlos a todos nuevamente por este prestigioso canal. Así es. El padre es el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia y además es el representante del Departamento de Biblia del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Antes de iniciar nuestro acostumbrado programa, lo hacemos como siempre, poniéndonos en contacto con Dios. Para eso dejo encargada a mi amiga Rosa, quien nos va a recitar una importante oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdanos a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos y el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, discípulo misionero del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué bonita oración, Rosa. Espero que a todos en casa les haya gustado. Y entonces vamos a iniciar el desarrollo de este importante programa. ¿Por qué en octubre se celebra el mes de la Biblia? Mes de las misiones, mes del rosario. Bueno, tenemos muchísimas celebraciones que hacer en este mes. Y para eso pues estamos aquí el día de hoy. Bienvenido de nuevo, Padre Carlos Alexis. Honrado con su presencia para empezar a hablar de este mes de la Biblia. Según el Concilio Vaticano II, en el año 1965, ellos organizaron un concepto oficial de qué es la Biblia. Para ellos la Biblia es un conjunto de libros inspirado por el Espíritu Santo y que fue confiada a la Iglesia Católica. Entonces, Padre, mi pregunta es, este concepto contiene 3 elementos, que es un conjunto de libros, es inspirada por el Espíritu Santo y también dice que es confiada a la Iglesia Católica. ¿Cómo podría usted explicarle a nuestros televidentes estos 3 elementos de este concepto? Bueno, en un primer momento, saber que la Biblia es la palabra de Dios, que estamos invitados a leerla en todo momento, en aquellos espacios donde necesitamos de nuestro Padre Celestial, ya que la Biblia pues es el manual del hombre. ¿Sabe? Que todas las cosas tienen su manual. ¿Y el manual para qué es? Para que en aquellos momentos que se necesite darle mejor uso a aquella cosa, pues se usa el manual. ¿Quién creó al hombre? ¿Quién nos ha creado? Dios. Por ello Dios pues nos ha dado ese manual para que esté a nuestro alcance. Y en la Biblia pues podemos encontrar todo lo que vive el ser humano en esta vida. Por ejemplo, cuando uno está
triste, qué debe hacer cuando está alegre, cuando está desanimado, pues la Biblia nos va mostrando el camino al reino de los cielos. Por ello, en un primer momento podríamos decir que la Biblia es el manual del hombre, es el GPS para llegar al cielo. En un segundo momento podríamos decir que la Biblia está distribuida, como ya lo sabemos, en dos partes. Una primera parte que es el Antiguo Testamento y una segunda parte que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo que sucede antes del nacimiento de Jesús. Y el Nuevo Testamento inicia desde el nacimiento del Hijo de Dios hasta 200 años después de la muerte de los discípulos. Con el tiempo, pues la Biblia tiene todo un grupo de libros, es como una biblioteca, donde hay varios libros dentro de un solo libro. Recuerdo en bachillerato cuando estudiábamos, o en primaria, teníamos aquellas famosas enciclopedias donde estaban todos los libros, geografía, matemática, ciencias de la tierra. Igualmente la Biblia, pues, de acuerdo a diferentes tiempos, diferentes contextos, pues, de la vida de Jesús, del pueblo de Israel, pues nos habla también a nosotros. Por ello es un conjunto de libros que está distribuido de esa manera. Es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo. Quien habla allí es Dios por medio de una serie de hombres, de profetas y una serie de acontecimientos donde todo es movido por el Espíritu Santo. Podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo ellos fueron movidos en todo momento por el Espíritu Santo, que es el dador de todo. Por ello, una primera recomendación para leer la Biblia es invocar el Espíritu Santo. Sí, y también nosotros pudimos ver también que usted habla sobre que la Biblia, en los conceptos, hay una infinidad de conceptos de la Biblia. A mí me gusta mucho un video que usted puso en las redes sociales donde habla de que la Biblia es la escritura del hombre y que Jesús es la escritura encarnada, ¿verdad? También cuando usted nos habla que es el GPS que nos lleva por ese buen camino hacia el reino de los cielos. Entonces, a mí me gustan mucho esos conceptos porque en realidad, esas son verdaderamente lo que es la Biblia para nosotros. Y qué importante cuando nosotros estamos leyendo nuestra Biblia y también nos vemos inspirados por el Espíritu Santo, y lo importante es leerla, comentar y poder llevarla a nuestras vidas, porque nada hacemos con leerla y guardar la Biblia en la casa. Sí, yo hacía un video, uno de tantos, no soy experto en Biblia, el experto es el señor obispo, pero cada día aprendemos de ella, porque en la Eucaristía, en la misa, todos los días pues meditamos la palabra de Dios. Allí hacía un video sobre el GPS. Recuerdo una experiencia hace unos meses que fui a mi tierra y también fui a Cúcuta. Me recuerdo que le decía al taxista X dirección, yo quiero llegar a esta parroquia, y el taxista me decía, ni idea, nunca, pero eso es rápido que lo arreglamos. Y llegó y agarró el teléfono y colocó ahí los datos y le dio ahí enter al GPS, y en segundo el GPS nos iba indicando el camino, por dónde ir, y en un instante ya estábamos allí en la parroquia. Algo similar pasa con la Biblia. La Biblia es el manual donde en esta vida terrenal ella nos va indicando por dónde debemos ir. O sea, hay momentos en la vida en que estamos desanimados, que no queremos ir al trabajo, o que tenemos algún familiar enfermo, la crisis económica, y hay momentos en que no le encontramos sentido a nada. Entonces, en esos momentos en que nos sentimos perdidos, el meditar la palabra de Dios nos ayuda a retomar el camino, especialmente en los momentos que nos sentimos perdidos. Porque también en los momentos donde vamos bien, pues hasta cierto punto podríamos decir, no necesito la palabra de Dios, aunque la necesitamos todos los días. Pero es ese GPS que me va indicando cuál es el camino correcto para ir al reino de los cielos. Qué interesante todo lo que nos acaba de decir el padre Carlos Alexis. Bueno, una forma muy bonita de representar, ¿no? Una forma de cómo orientarnos o cómo ver la Biblia de maneras más modernas. Un GPS que nos lleva directamente o nos encamina a llegar más cerca de Jesús. Vamos también a escuchar a estos hermanos que nos presentan un video muy representativo acerca de por qué debemos aprovechar al máximo las lecturas bíblicas.
Queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, sentimos su espíritu. La palabra nos acerca a Dios, no la tengamos lejos. Llevémosla siempre en nuestros bolsos, en el teléfono, démosle un lugar digno en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en un lugar donde recordemos abrirlo cada día. Puede ser al inicio o al final de nuestra jornada. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar el televisor y abrir la Biblia, de desconectar el teléfono y abrir el Evangelio. Los invito para que vivamos juntos intensamente este mes de la Biblia en Venezuela. Excelente el video que nos enseña a no renunciar a la palabra de Dios. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa, pero no te apartes de nuestra sintonía, que ya volvemos con más de Querigma en Familia. Querigma en Familia. Ya volvemos con Querigma en Familia. Querigma de Cristo, querigma en familia. Querigma en Familia. Estamos de vuelta con más de tu programa Querigma en Familia, esta vez abordando el tema El Mes de la Biblia. Continuamos con la compañía del Padre Carlos Alexis Gutiérrez, que él es representante de la Comisión de Biblia del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Padre, ahora nos gustaría que usted les presentara a los televidentes cómo está conformado la Biblia, o sea, con respecto a los libros, cómo es la división, cómo está compuesta la división de los libros en la Biblia. Bueno, como lo decía en el segmento anterior, son dos partes. La primera, el Antiguo Testamento. Dentro de esa primera parte hay una serie de grupos. El primero, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego, los libros históricos que narran pues la historia del pueblo de Israel. Otros libros muy sencillos para conocer son los libros sapienciales, pues hablan del comportamiento del ser humano. Y luego en el Nuevo Testamento, que sería la segunda parte de la Biblia, pues están los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla de cómo nacen las primeras comunidades cristianas. Luego las cartas de San Pablo, que nos van a instruir sobre ese seguimiento a Jesús. Y el último libro, que es el libro del Apocalipsis. Bien, tal como lo veíamos en pantalla, esto es parte de lo que es la distribución de los libros del Antiguo Testamento. Después viene el Nuevo Testamento, que también ya se explicó en el segmento pasado, y que en este momento no tenemos en imágenes, pero que habla también de otro grupo de libros, 27 libros que restan de la Biblia. Padre, ¿cuál es la recomendación para todas las familias amazonenses? ¿Por dónde se debe comenzar a leer la Biblia? Y también, como se decía en el segmento pasado, tenemos unos pasos previos a iniciar la lectura de la Biblia. Bueno, lo primero para leer la Biblia, para mí, algo como una opinión, porque hay muchas recomendaciones formas, sí, que dan los padres de la iglesia, sacerdotes. Lo primero es buscar un lugar en la casa en la cual pues yo puedo encontrar paz y silencio para encontrarme con Dios. Segundo, invocar el Espíritu Santo. Y en un tercer momento, pues tomar un texto de la Biblia, pero textos cortos.
no más de 10 líneas. Leo el texto 3 veces, la primera vez para reconocer el lugar, el contexto, la segunda vez para volver a situarme, cuál es el mensaje, y en un tercer momento como sacar una idea. ¿Por qué libros debemos empezar a leerla? Yo recomiendo los evangelios, empezar por Lucas, Marcos, Mateo, que cuentan la vida de Jesús. También están los libros sapienciales, que son libros que nos dan consejos de cómo vivir, de cómo buscar el reino de los cielos, de cómo actuar en este mundo terrenal. Y otro libro muy sencillo son los Salmos. Los Salmos son 150 canciones que los reyes dedicaban a Dios. Hay salmos para la oración, hay salmos para vivir momentos de gratitud. Cuando yo estoy vivo en una gratitud con Dios, hay salmos de agradecimiento como el 23, el más conocido, el 91. Hay salmos de arrepentimiento como el 52, el 39. O sea, hay salmos para todos, igual como las canciones. Hay canciones para todo género. Así son los salmos. Por ello, pues, lo más importante de leer la Biblia es pedir primero Espíritu Santo y luego pequeños trozos, ya que la Biblia dentro de esos pequeños trozos tiene toda una enseñanza, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Dios. Es como cuando a uno, no sé si ustedes han tenido la dicha, creo que sí, cuando celebran su cumpleaños le suelen regalar una torta. Y usted se lleva la torta y se la puede comer toda de una vez, posiblemente. Pero si se la come toda de una vez, no la disfruta al máximo. La idea es que cada día tome un trozo de esa torta y así la va a disfrutar más. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como ese dulce que alimenta el alma. Pero lo más recomendable es leerla por trozos. Por trechos. Sí, ponerla, primero vivirla, ¿verdad? Y después ponerla en práctica. Porque la lectura de la Biblia, tú tienes que descubrir qué Dios te quiere decir, qué Jesús quiere para ti y qué es lo que el Espíritu Santo trae para ti. Entonces, a veces, padre, a veces hemos entrado a casas, yo he entrado a casas donde tienen la Biblia abierta. Entonces, no sabemos, yo a veces pienso, ¿será que esa gente lee la Biblia o tienen la Biblia ahí como modo de superstición por si creen que si con la Biblia abierta les va a cuidar la casa? O simplemente la tienen por buena suerte. O por creer que tienen buena suerte. Sí, normalmente pues se usa como una tradición el tener la Biblia abierta en la casa en el Salmo 91, porque el Salmo dice, tú que vives a la sombra del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio al mío, alcázar mío. Es una manera pues de pedir la protección para la casa. Claro. Pero al tenerla abierta es una manifestación de que la estoy leyendo. Se puede tener una mala concepción de tenerla abierta y creer que la Biblia abierta me va a proteger. Es como que usted compre un carro último modelo y lo tenga en la casa, pero nunca lo saca. Entonces no tiene ningún sentido. Exacto. La idea es leerla. Vivirla. Claro, al tenerla abierta es una manifestación de que yo me estoy alimentando de esa palabra. Pero si la tienes en casa y no la lees, no tiene ningún sentido, porque la Biblia sola por sí no va a dar fruto, en nuestro corazón. Lo recomendable es leerla, tenerla abierta, pero ir meditando cada texto. Recordar que la Biblia, Dios nos habla a través de la Biblia a todos de maneras diferentes. Por ejemplo, cuando vamos a la misa, yo suelo hacer la reflexión del día, reflexión referente a los textos que están allí. Pero saber de que Dios a todos nos habla de manera diferente, porque puede ser que en el texto del día Dios me esté hablando a mí sobre la alegría, pero puede ser que usted le esté hablando sobre el trabajo. Por ello, estar pendiente de que Dios a todos nos habla de manera diferente. Lo que hay que estar es abiertos, estar dispuestos y sentir que Dios nos está hablando a nosotros. Claro, y vivirla. Yo tengo una experiencia muy significativa y de verdad le estaba contando a Glenny detrás de las cámaras que una vez, cuando salimos de la misa, una representante de catequesis me dice, wow, profe, de verdad, menos mal que vine a misa hoy, porque estas lecturas que escuché hoy eran para mí, ¿verdad? A mí también a veces me pasa, porque yo preparo municiones para las misas los domingos. Entonces, días antes, yo a veces busco las lecturas que toca y que a veces en la Biblia busco los otros textos que vienen después de la lectura para saber, para ponerme en ese momento, qué estaba pasando en ese momento, para quién era ese
ese mensaje, ¿verdad? Entonces, para poder sacar la munición y ver de qué se trataba la liturgia de ese día. Claro, es como una novela. No sé si usted ve novelas. Sé que no sé, ¿usted ve novelas? No. Claro. Bueno, Sí, yo a veces veo algunas. novelas. Pero uno coloca una novela, cambia el canal y empieza a ver una novela. Capítulo por capítulo. Y no, pero puede ser que la novela va en el capítulo 14. Y cuando uno empieza a verla, uno no sabe quién es el bueno y quién es el malo, quién está diciendo la mentira y quién está diciendo la verdad. Entonces tienes que ver qué le antecede para poder comprender. Pues. Claro. Igualmente pasa con la Biblia. La Biblia, a veces vamos en el capítulo 15 y oye, no sé de qué está hablando. Entonces, por eso se recomienda leerla en casa. También nos suele pasar que es un grave error de nosotros los católicos decir, ese texto ya me lo sé. Ya la parábola del hijo pródigo ya la conozco. escuché, la oveja perdida ya. Entonces, no. Tienes que estar siempre dispuesto porque Dios siempre te está hablando y siempre el mensaje de la palabra de Dios trae algo nuevo. Así es. Bueno, de verdad que estoy bastante conforme con esta explicación. Ojalá que ustedes también en casa hayan captado el grato mensaje de iniciar a leer la Biblia, si es por primera vez, por los evangelios. Pero, obviamente, la recomendación es también por donde usted prefiera. Hay cantares, hay libros de todo tipo dentro de la Biblia y que podemos ir reflexionando trecho a trecho de la Biblia, de a poquito, pero siguiendo estas recomendaciones básicas que nos van a servir para alimentarnos de la palabra. Claro, siempre también es importante, aparte de la oración al Espíritu Santo, acercarnos a las parroquias a pedir pues ayuda al párroco, a la persona que te oriente, el que conoce de Biblia. Igualmente a los hermanos que no son católicos, ir a su pastor, al pastor que le dé las instrucciones básicas, como cuando un plan de vuelo, como tal, para poder arrancar. Pero siempre pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es el dador de sabiduría para comprender todo. Pues bien, en cada inicio del segmento de este programa, igualmente en la finalización, hay unas lecturas bien bonitas que están en unas láminas presentadas en sus pantallas. Léanlas, aprécienlas y ahí vean cómo significativamente se le pide al Espíritu Santo que nos inspire y que nos dé esa sabiduría que necesitamos para poder comprender la palabra de Dios. Hemos llegado de nuevo al final de este pequeño segmento. No te apartes de nuestra sintonía porque en el próximo segmento los niños en sintonía con Dios estarán también con el Padre Carlos Alexis Gutiérrez, quienes estarán hablando de qué representa para ellos la Biblia y estarán preguntando algunas curiosidades que tienen los niños sobre este tema. No te apartes que ya volvemos. Querigma de Cristo, querigma en familia. Querigma en familia. Ya volvemos con Querigma en familia. Querigma de Cristo, querigma en familia. Querigma en familia. Estamos de vuelta con más de tu programa Querigma en Familia, abordando el tema El Mes de la Biblia. Te presento el segmento de los niños en sintonía con Dios. Ellos estarán en compañía del Padre Carlos Alexis Gutiérrez, donde le dará algunas enseñanzas de cómo leer la Biblia.
Hola amiguitos, bienvenidos. Gracias por abrirnos una vez más las puertas de sus hogares. Para nosotros es un inmenso placer compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Este es tu segmento favorito, Los niños en sintonía con Dios. Hoy les acompañan Andrés Ortega, Ana Posada y Estefanía Arteaga y su servidora Milena Figueredo. Andrés, tengo entendido que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, Milena, el tema que estaremos llevando a cabo el día de hoy es un tema muy especial en la vida de los cristianos, como lo es el mes de la Biblia. Exacto, Andrés. Ahora los invitamos a ver la próxima dramatización. Veámosla. Hola, padre, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace? Estoy aquí meditando la palabra del Señor. ¿Conocen de la palabra? La Biblia. Sí, es que encontré este libro aquí en la biblioteca de la casa y es interesante porque es la Biblia para niños. No sé si han escuchado hablar de la Biblia. Ay, no, padre, ese tema es un poco aburrido así. No he escuchado de eso. No, no es aburrido. La Biblia nos cuenta unas historias interesantes. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la historia del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué la celebramos? Creo que sí. No sé si les cuento. ¿Quisieran saber del nacimiento del niño Dios? Sí, cuéntenos un poco. Sí. Bueno, sucede que hace muchos años, en un pueblo llamado Belén, nace un niño llamado Jesús. Es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes y Él viene pues a salvarnos a todos, viene a enseñarnos cómo debemos amarnos los unos a los otros. Tanto es así, niños, que en diciembre hay una fecha especial, un día especial, no sé si recuerdan qué día. El 25. El 25, el 24, ¿qué hacen ustedes el 24? ¿Se reúnen en familia? Sí. Y allí pues celebramos el nacimiento, así como ustedes celebran el día en que nacieron, su fecha de cumpleaños, pues toda la humanidad celebra pues el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y por qué lo celebramos? Que es el acontecimiento más bonito que se narra aquí en la Biblia, porque Jesús pues nos trae a nosotros vida. Así como en Nochebuena se nos traen regalos, compartimos, disfrutamos, toda esa alegría, pues Jesús viene a traernos esa alegría y eso es lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia nos habla de Jesús, que es nuestro maestro. Aparte de eso, niños, también la Biblia cuenta muchas historias, ¿sí? Muchas historias, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, que era un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, le pide al papá que le dé la herencia y se va a un país lejano. Y estando allí malgastó todos sus bienes y cuando ya había gastado todo, regresa donde su padre. Y su padre, que lo amaba tanto, lo recibió nuevamente. Y así es Dios con nosotros, ese Dios que nos ama, ese Dios que siempre está dispuesto a recibirnos. Como cuando ustedes van a la escuela, ¿sí van a la escuela? Sí, sí. Y está a la salida de la escuela esta mamá o está papá esperándonos con esa alegría, así es Dios. También hay otra parábola, otra historia muy bonita de un pastor que tenía 100 ovejas. Padre, una pregunta, ¿todas esas historias están plasmadas en la Biblia? Todas. Lo que hay es que dedicarle tiempo, hay que decirle a nuestros padres que nos las cuenten. Por ejemplo, la de la oveja perdida era un pastor que tenía 100 ovejas y se fue al campo y en una de esas una ovejita se sale del redil y se pierde. Y cuando se pierde, el pastor se preocupa mucho y sale en busca de esa ovejita hasta que la encuentra. ¿Sabe que a veces nosotros también somos como esas ovejitas, ¿no? Que a veces nos salimos del redil, a veces nos vamos, no sé si a ustedes les ha pasado que su mamá los manda a comprar algo y se van para otra parte. O no sé si cuando vienen de la escuela de regreso, hay momentos en que nos salimos del redil y mamá sale corriendo a buscarnos. Pues así es Dios con nosotros, siempre nos busca, siempre está dispuesto pues a dar la vida por nosotros como lo hace nuestra madre. Y hay muchas historias, también hay otra historia muy bonita, niños, era de un rico que tenía una casa muy grande y tenía todo, pues vivía muy bien, tenía muchos sirvientes,
tenía muchas vacas, tenía una finca grandísima. ¿Y qué él hacía con tantas cosas si no...? Pues lo único ¿Solo? que hacía el rico, no, el rico disfrutaba y armaba unos banquetes deliciosos, pero cerca de donde el rico vivía un pobre llamado Lázaro. Y este siempre iba donde el rico y el rico pues como no se preocupó nunca por el pobre, nunca compartía. Al final los dos murieron y el rico va al infierno por no compartir. Mientras que el pobre va al cielo porque sufrió mucho, pero el pobre va al cielo porque nunca maldijo al rico. El pobre fue siempre agradecido con Dios aún en la pobreza. Por ello, pues nos habla de que nosotros como niños debemos compartir los unos con los otros. ¿Comparten ustedes con los demás? En el colegio, cuando mis compañeros no llevan merienda, yo comparto con ellos. Oye, sí. Algunas veces. ¿Y sus compañeros comparten con ustedes? Sí. Ah, bueno. Pues bueno, la palabra de Dios nos va enseñando. Por ejemplo, hay otra escena de la vida de Jesús que habla de los discípulos, donde Jesús escoge a 12. Y esos 12 son sus alumnos y andan con Jesús para arriba y para abajo. Y Jesús les va explicando a ellos sobre el reino de los cielos. Es como nuestro profesor. ¿Ustedes tienen un profesor? ¿Profesor? Sí. ¿Profesora? ¿Sí? Y Sí. siempre el profesor o la profesora nos va acompañando, nos va dando consejos, nos va guiando. Pues así es Jesús con nosotros. Siempre nos va acompañando como acompañó a los 12 discípulos. De esos 12 hubo uno que no quiso seguir a Jesús y que se alejó de él. Que también nos puede pasar a nosotros los niños, ¿no? Hay algún momento en que no queremos estudiar, que no queremos hacerle caso a mamá, no queremos hacerle caso a nuestros tíos, no queremos respetar. Por ello, pues, Dios siempre a través de su palabra, pues nos va enseñando cómo debemos, pues, compartir los unos con los otros. Bien, ¿qué otras escenas así de la Biblia, pues, podemos encontrar? Muchas historias, niños, muchas historias, pues que nos llenan de alegría y de esperanza para seguir adelante. Padre, una pregunta. ¿Y Jesús tenía amigos? Sí, Jesús tenía muchos amigos, tanto que nosotros debemos ser buenos amigos con nuestros compañeros de estudio. Se dice que Jesús tenía 3 amigos que vivían en Betania. Betania era una población muy cercana y allí Jesús iba a la casa de ellos y se quedaba varios días, compartía con ellos. Uno se llamaba Lázaro y tenía 2 hermanas, una que se llamaba María y Marta. La Biblia nos enseña, niños, a querer los amigos, porque los amigos son esos compañeros que nos ayudan a no sentirnos solos. ¿Usted tienen amigos? Sí, en el colegio. Ah, muy bien. La amistad es algo que debemos cultivar día a día porque nos hace vivir alegres, poder compartir con ellos. Tanto que usted tienen amigos y los visitan. A veces mi mamá no me deja. Bueno, pero hay espacios para compartir con los amigos. Tanto que siempre tenemos un parque donde vamos a compartir con ellos, a compartir pues la alegría de estar vivos. Padre, una pregunta. ¿Esa Biblia es diferente a la que tienen mi mamá y mi papá? Sí, porque esta Biblia es para niños. Aquí tenemos pues con un lenguaje más adaptado a nuestra realidad porque tenemos los dibujos. En cambio la que tienen en casa pues ya no tiene tantos dibujos, pero sigue siendo el mismo texto. O sea, las enseñanzas son las mismas. Ah, yo pensé que eran 2 Biblias diferentes. No, sigue siendo la misma Biblia, solo es las imágenes que tienen estas porque esta es para niños. Padre, ¿y Jesús iba a fiestas? Jesús iba a fiestas, pues bueno, el ir a fiestas es algo que nos ayuda a relajarnos hasta cierto punto. Vemos cómo Jesús iba en algunos momentos a las bodas. Tenemos las bodas de Caná, donde Jesús compartía pues con sus amigos, también como sus padres irán a fiestas. Ustedes también irán a fiestas propias de la edad de ustedes, porque las fiestas nos llenan de alegría. ¿Y su mamá lo dejaba ir a fiestas él solo o él iba con su mamá? No, normalmente cuando los niños siempre van a la fiesta con sus papás, van acompañados y hay fiesta de niños. Sin embargo, la Biblia nos habla de que Jesús ya grande va con su mamá a una fiesta, a una boda, donde habían muchos invitados. Y en esa fiesta se acaba el vino y Jesús hace uno de tantos milagros, que es convertir el agua en vino, ya que
si en la fiesta se acababa el vino, pues se terminaba la fiesta porque era algo propio de la época. Así como en las fiestas que hacemos nosotros, las fiestas que han participado ustedes, siempre hay una torta, a veces hay una piñata, hay refresco. Pues en la época de Jesús el vino era muy importante para las fiestas. Y así sucesivamente, pues pequeños, la Biblia nos muestra muchas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. ¿Sabe que nosotros niños aquí en este mundo vivimos en un paraíso? Tenemos una casa, tenemos un jardín, pero Dios nos habla de otro mundo, aparte de esto, que es el reino de los cielos, y es donde nos invita a todos ir el día de mañana. El día de mañana, entiéndase, después que pasemos por este mundo muchos años, pues Dios nos espera siempre en el cielo. Por ello es recomendable siempre leer la Biblia, porque ella nos habla de ese otro mundo maravilloso donde el Señor nos invita a diario el día de mañana. Padre, una pregunta, ¿y qué importancia tiene la Biblia en la vida del cristiano? Bueno, es importante porque nos va formando, nos va educando, nos va motivando a seguir adelante. La Biblia nos ayuda a estar unidos, la Biblia nos ayuda a estar alegres, la Biblia nos ayuda a ser buenos compañeros, la Biblia nos da de esos consejos de no ser egoísta, de no ser perezoso. La Biblia pues es ese manual maravilloso que debemos tener siempre a nuestro alcance. ¿Cómo les ha parecido? Bueno, a mí me encantó el tema del día de hoy porque de esta manera nuestros amiguitos que están en casa también saben que todos debemos tener una Biblia, que hay muchas historias plasmadas en la Biblia y que con ella aprendemos parte por parte la vida de Jesús y todo eso, pues. A mí me fascinó, a mí me encantó. Por ello, pues tener siempre presente, queridos niños que nos están viendo, pues la palabra de Dios. Y qué bonito, antes de acostarte, dile a tu papá, a tu mamá, que te cuente esas historias que están plasmadas en la Biblia. Bueno, amiguitos, querido padre, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y por enseñarnos todas esas cosas que nosotros no sabíamos. Y también queremos invitarlos a que les digan a sus queridos padres también que lean con ustedes la Biblia y que aprendan mucho más de la vida de Jesús. Hemos llegado al final de este segmento, esperamos que haya sido de su total agrado. Hasta una próxima entrega de tu segmento favorito, Los Niños en Sintonía con Dios. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció este segmento de Los Niños en Sintonía con Dios? Maravilloso, ¿verdad? No te apartes de tu pantalla que ya volvemos con más de tu programa Querigma en Familia. Querigma en Familia. Ya volvemos con Querigma en Familia. Querigma de Cristo, querigma en familia. Querigma en Familia. Estamos de vuelta con más de tu programa Querigma en Familia. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales
que ves en pantalla. Y por allí podemos interactuar sobre el tema que tratamos hoy, que es el mes de la Biblia. También nos puedes sugerir unos nuevos temas que te podemos presentar por aquí, por nuestro programa de Querigma en Familia. Seguimos con el Padre Carlos Alexis Gutiérrez y seguimos hablando sobre el mes de la Biblia. Padre, sabemos ya que tenemos que leer la Biblia y tenemos que ponerla en práctica y vivirla también, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones o consejos le daría usted a nuestros televidentes que nos están viendo allá en sus hogares? ¿Cómo pueden vivir la Biblia? Bueno, siempre se recomienda hacer una lectura pausada de la Biblia que la hacemos en la misa. Cuando vamos a misa, la primera parte es la meditación de la palabra. Y es importante al llegar a casa continuar esa lectura de la Biblia, recordando esos pasos, ¿no? El primero, leer textos cortos, leer el contexto, leer cuál es el mensaje, buscar cuál es el mensaje y después ponerlo en práctica, sabiendo de que Dios nos habla a todos en diferentes momentos porque todos vivimos circunstancias diferentes. Por ello, hay que tener en el cuarto un espacio donde coloquemos nuestra Biblia y en las noches o en la mañana o a veces puede pasar que en la madrugada no tienes sueño y te pones a meditar la palabra de Dios. Esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos fortalece y se convierte para nosotros en un escudo para enfrentar las dificultades de la vida. Se ve la gran diferencia del hombre que lee la Biblia de aquel que no la lee. Cuenta una historia de que había un hombre que tenía problemas y acude a Dios. Y el Señor le dice, bueno, de ahora en adelante intenta mover esta piedra. Iba por un camino y le dice, intenta mover esta piedra. Y después encontrarás pues, solución a tus problemas. Y el Señor empezó a darle y a darle y a darle. Pasaron los años y llegó un momento en que sintió que Dios lo había engañado hasta que llamó a Dios y le dijo, oye, yo te pedí ayuda para que me fortalecieras. Y le he dado para mover esa piedra y nada que he podido. Entonces el Señor te dijo, sí, yo te he fortalecido, porque cada vez que haces fuerza allí, intentas mover la piedra, oye, estás cada vez más fuerte. Lo mismo es la palabra de Dios, cuando la leemos sentimos a veces que no avanzamos porque hay textos que no conocemos. Por ello debemos acudir al pastor, al sacerdote, o en el caso del hermano evangélico, al pastor que te pueda orientar, y con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, la Biblia es esa fortaleza que nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. Así es. Gracias, Padre, por todas estas buenas orientaciones. Padre, también indíquenos cómo en las parroquias siempre hacen cursos de Biblia, cómo se ve el ánimo de las personas, cada cuánto se hace, con qué frecuencia se pueden realizar estos cursos. Bueno, normalmente es que en la misa todos los días estudiamos la Biblia. Bien. Pero hay como una apatía por parte de nuestros hermanos católicos porque no se ve la Biblia como algo necesario, como algo fundamental. Tanto es así que yo les digo, en la misa les digo, yo le doy el 30% y ustedes dan el 70% en casa. O sea, al asistir a misa, meditamos la palabra de acuerdo a la apreciación que yo les doy, pero usted al llegar a la casa también debe leerla como tal. También pues hay una apatía porque el católico no ve en la Biblia algo que le llena. Pues. Si descubriéramos ese tesoro, pues sería pues más interesante nuestra vida, porque viviríamos más convencidos de la presencia de Dios. Por ello, pues a veces que invitamos personas a cursos de Biblia no lo ven tan... A veces falta como colocarles un premio para ver si a través del premio, interés, cuánto vales, ahí sí se motivan a leer la Biblia. Pero si descubriéramos ese tesoro tan grande, la vida sería diferente. Es lo que iba a opinar, que a lo mejor es que se supone que las personas no han internalizado lo interesante y lo importante que es que nos mantengamos siempre en contacto con la palabra de Dios. Allí en la Biblia encontramos también libros como el libro de los Proverbios, un libro muy sencillo, que son una serie de consejos de un padre para con un hijo. Todos en algún momento vamos a vivir la experiencia de ser hijos, somos hijos, porque todos tenemos una mamá y tenemos un papá. También hay libros como el Eclesiástico, el Eclesiastés, el libro de la sabiduría, que te da una serie de recomendaciones como papá y mamá debe educar a los hijos. Solo que a veces no sabemos esa riqueza tan grande que tenemos
a nuestro alrededor, ese tesoro que tenemos. Hay personas que tienen la Biblia, la tienen en la casa y la tienen por allí, pasan y ni pendiente. No la miran. Entonces es eso, motivarles a leer la palabra de Dios, porque allí está el mapa que nos lleva al reino de los cielos. Muy bueno, Padre. ¿Qué oración podría darnos como una oración para cerrar nuestro programa y para que nos vean en nuestros televidentes allí en casa? Bueno, yo siempre recomiendo el libro de la sabiduría, capítulo 8, que es una invocación a la sabiduría de Dios. También están los salmos. Y bueno, vamos a cerrar el programa pues también invocando a nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Madre Santísima, te invocamos para que nos bendiga siempre, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Que Dios Todopoderoso nos bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por compartir su experiencia como sacerdote, como conocedor un poco más que nosotros de la palabra del Señor, de la Biblia, y por también estos maravillosos consejos para todos nuestros amables televidentes del programa Querigma en Familia. Gracias también a la producción del programa por habernos hecho llegar todas estas bendiciones a los hogares de nuestro querido estado Amazonas. Vamos a despedirnos con un himno que nos regala también la gente de producción del programa, que agradecemos muchísimo todo el trabajo que se hace para que la gente disfrute de estos temas tan relacionados con nuestro contacto cercano con Dios. Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de su total agrado, y recuerden pues que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y pueden vernos todos los viernes a las 5 de la tarde con reposición los días miércoles a las 11 de la mañana. Será en nuestro próximo encuentro de Querigma en Familia. Palabra de Dios nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo en las nubes vendrá.
Querigma en Familia.